En los confines del espacio, en medio del silencio de las estrellas, el TCS Artemis flotó a través del vacío en una misión comercial de rutina. El capitán Bobby Howard y su tripulación eran exploradores experimentados, acostumbrados a la tranquila soledad de los viajes interestelares. Sin embargo, este viaje estaba a punto de dar un giro inesperado cuando los sensores de la nave escanearon el espacio circundante, captaron una débil señal de socorro que emanaba de una nave Durel cercana, la alguna vez orgullosa nave Singi. Starship ahora flotaba sin vida, un monumento silencioso a un pasado trágico. Sin dudarlo, Bobby ordenó a la tripulación que investigara. Su curiosidad se apoderó de la débil baliza de vida que todavía se aferraba a los restos. Al atracar con la nave diezmada, la tripulación del Emis navegó con cautela entre los restos. Los pasillos estaban llenos de escombros. El aire era frío y tenue. Los únicos sonidos eran los ecos distantes de sus pasos y el ocasional crujido de sus calls. Guiados por sus escáneres, se movieron hacia la fuente de la señal de socorro. Cada paso revelaba más del sombrío destino de la nave. En el corazón de la nave la encontraron, una niña alienígena acurrucada contra un mamparo empapado en sangre. Sus dedos estaban destrozados por arañar el metal. Su nombre era real, y ella era la única superviviente. Sus ojos estaban abiertos por el miedo y el dolor. Se encontró con Bobby, que suplicaba ayuda en silencio. La tripulación dudó al saber lo precario que era intervenir en los asuntos de otras especies. Los Sinei eran conocidos por su crueldad, especialmente hacia aquellos considerados débiles o defectuosos. Sin embargo, Bobby no vio a un enemigo, sino a un niño herido y asustado que ignoraba las advertencias de su tripulación. Les ordenó que la llevaran a bordo del Artemis. El equipo médico trabajó rápidamente para estabilizarla. Atendieron sus heridas con cuidado suave mientras Real recuperaba la conciencia. Se aferró a la mano de Bob. Sus ojos se llenaron de gratitud y confusión. Su propia gente la había dejado morir abandonada porque la veían como una desgracia, un cine raro que mostraba compasión. La tripulación del Artemis, guiada por la empatía de su capitán, decidió proteger a ellos. No podían en conciencia devolverla a aquellos que la castigarían por sus diferencias mientras atendían sus heridas. Cuerpo reconstruyeron su historia. El seno había sido atacado por piratas, y en el caos Rile había sido considerada una carga en lugar de más segura su gente. Se había inundado dejándola a merced del vacío. La decisión de Bobby de rescatar a Real puso en marcha una cadena de eventos que pondría a prueba la determinación y los principios de la tripulación a medida que se difundían las noticias de sus acciones. El gobierno de Sini exigió el regreso de Real tildándola de traidora y una amenaza acusaron a Cuerpo de secuestro, amenazando con severas repercusiones. Sí, no era de vuelta ganado el Emis, ahora era una nave en fuga atrapada entre la fría indiferencia de una raza alienígena y el imperativo moral de proteger a un inocente. La tripulación se enfrentaba a una difícil elección. Podían entregar a Real y evitar el conflicto, o podían mantenerse firmes en sus principios y protegerla, arriesgando. Todo Cuerpo sabía que lo que estaba en juego era mucho. El SC era poderoso, y desafiarlos podría conducir a una crisis diplomática o peor, guerra aún. No podía ignorar el vínculo que se había formado entre Riel y la tripulación. Ya no era solo una pasajera, era parte de su familia. Mientras el Aramus continuaba su viaje a través de las estrellas, enfrentaron numerosos desafíos. Los escenarios los perseguían. Sus amenazas se volvían más siniestras con cada día que pasaba. La lealtad de la tripulación se puso a prueba, pero permanecieron unidos, impulsados por un sentido compartido de justicia. El liderazgo de Bobby fue crucial, su inquebrantable compromiso de proteger e inspirar a quienes lo rodeaban en la oscura extensión del espacio. Lejos de cualquier aliado, la tripulación del Aramus se mantuvo como un faro de esperanza y humanidad. Se enfrentaron a probabilidades abrumadoras, pero su compasión y coraje los diferenciaron en 1970. Salvando el ferrocarril, no solo desafiaron el pecado, sino que también demostraron la verdadera fuerza de sus propios valores. La historia del Artemis y su tripulación recién comenzaba. Una historia de resiliencia, coraje y el poder perdurable de la empatía. Mientras el TCS Artemis navegaba por la vasta, la tripulación sabía que vivían en la extensión del espacio, en la barra del tiempo,
el CNI había dejado claras sus intenciones. Querían a Real de regreso no por su bienestar, sino para silenciarla. El capitán Bobby Howard comprendió la gravedad de la situación. Proteger a Rail significaba arriesgarse a la ira de un poderoso gobierno alienígena, pero su brújula moral no le permitiría abandonar a la chica que había sido tan dejada atrás. La situación de la tripulación se volvió cada vez más tensa a medida que pasaban los días. Los Assign eran implacables. Sus naves acechaban fuera de alcance, un recordatorio constante de la amenaza inminente. La tripulación de los Emus trabajaba incansablemente para fortificar las defensas de su nave y planear maniobras evasivas. Sabían que cualquier encuentro podía volverse mortal, pero también entendían que entregar a Real sería una traición a todo lo que representaban. Por una noche, la tripulación se reunió en el comedor. Una tensión silenciosa flotaba en el aire. Reel se sentó tranquilamente al borde del grupo. Su presencia fue un recordatorio conmovedor de su misión. Stakes. Todavía se estaba recuperando de sus heridas, pero su espíritu había comenzado a sanar gracias a la amabilidad de los humanos a su alrededor mientras la tripulación discutía sus próximos movimientos. Riel escuchó atentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. De repente las alarmas de la nave sonaron sacudiendo a todos a la acción. Las naves SC habían movido sus sistemas de armas apuntando a la Artemis. Bobby corrió al puente gritando órdenes mientras la tripulación se apresuraba a sus puestos. El comandante Siney, una figura fría y calculadora, apareció en la pantalla principal. Su voz estaba desprovista de empatía mientras exigía la rendición inmediata de Real. Bobby se mantuvo firme negándose a cumplir. Sabía que los Siney no tenían intención de asegurar la seguridad de Real. El comandante, visiblemente enojado por la negativa, amenazó con atacar la tensión. En la habitación era palpable. Mientras la tripulación se preparaba para lo peor, Cuerpo intercambió una mirada con su primer oficial Jack, quien asintió sombríamente. Se habían preparado para este momento. Pero la realidad de esto todavía era desalentadora. Mientras las naves siniestras comenzaban su asalto, el Artemus contraatacó con todo lo que tenía. La nave se estremeció. Bajo él. El impacto de las alarmas de fuego enemigas sonó mientras la tripulación trabajaba para mantener los escudos y devolver el fuego. La batalla fue intensa. Los Emus estaban en inferioridad numérica y de armamento, pero tenían algo que a los Sinies les faltaba: determinación para proteger a los inocentes y voluntad de defender lo que era correcto en medio del caos. Riel se encontró en el centro de la tormenta. Se sintió culpable por poner a la tripulación en peligro, pero Bobby la tranquilizó. Que estaban haciendo lo correcto. No eres una carga real, dijo con firmeza. Eres una persona y mereces estar a salvo. No dejaremos que te lleven. La batalla continuó. Los Emis sufrieron daños, pero se mantuvieron firmes. La tripulación trabajó al unísono. Su entrenamiento y camaradería eran evidentes en cada maniobra. Se las arreglaron para inutilizar una de las naves siniestras, pero las naves restantes siguieron adelante justo cuando la situación parecía terrible. Ocurrió un milagro. Llegaron refuerzos. Una flota humana se alertó de la señal de socorro de Artemis. Surgió de la disformidad y se enfrentó al CENI. La marea de la batalla cambió a medida que las fuerzas combinadas de los Emis y la flota humana luchaban. Los atacantes del CNI aplastaron y finalmente se retiraron, dejando a los Emis dañados, pero victoriosos. La tripulación estalló en alivio y agotamiento, su triunfante testimonio de su resistencia y coraje mientras la adrenalina se desvanecía. Bobby se volvió hacia Reel, que había visto desarrollarse la batalla con una mezcla de miedo y asombro. Estamos a salvo por ahora, dijo con una sonrisa tranquilizadora en su rostro. Pero esto no ha terminado. El cine vendrá por nosotros. De nuevo, y debemos estar listos. Rile asintió, entendiendo la gravedad de su situación. Sintió una profunda gratitud hacia la tripulación que había arriesgado sus vidas para protegerla. Por primera vez en su vida, sintió una sensación de pertenencia, un lugar donde su compasión no era vista como una debilidad. Los Emus se habían convertido en su santuario, y estaba decidida a ayudar en todo lo que pudiera cuando la tripulación comenzó las reparaciones y se reagrupó. Sabían que su viaje estaba lejos de terminar. La batalla había sido una victoria.
Pero la guerra aún estaba por delante. El sí no descansaría, hasta que Real estuviera de nuevo en su poder y la tripulación del Artemis ahora era un objetivo, pero estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, unidos por sus valores compartidos y la firme voluntad, creyendo que estaban haciendo lo correcto con los Ceni expulsados temporalmente del TCS. Aremis encontró un respiro momentáneo para reagruparse y reparar la flota humana que ahora estaba junto a ellos, lo que les proporcionó un breve pero necesario amortiguador contra amenazas inmediatas adicionales mientras la tripulación trabajaba incansablemente para reparar el daño. El capitán Howard sabía que necesitaban entender por qué los Cine estaban tan desesperados por recuperar lo real. El joven alienígena había insinuado algo crucial, algo que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Bobby convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias de la nave. El personal superior se reunió alrededor de la mesa holográfica. Riel se sentó entre ellos, todavía visiblemente conmocionada, pero decidida a compartir lo que sabía. Su voz temblaba levemente mientras hablaba, contando conversaciones escuchadas entre los oficiales del pecado antes de su abandono. Habían hablado de un arma devastadora, una tecnología capaz de arrasar todo el planeta. La comprensión de su existencia envió un escalofrío a través de la habitación. Jack, el primer oficial, se inclinó hacia adelante, frunció el ceño con preocupación. Si esta arma existe y los Cine están cerca de desplegarla, podríamos estar viendo una galaxia. Catástrofe amplia. No podemos dejar que la usen. Alex, el ingeniero de la nave, asintió con la cabeza. De acuerdo, necesitamos averiguar dónde están desarrollando esta arma y qué tan avanzado están. Si podemos, deberíamos tratar de detenerla. Ray le miró alrededor de la habitación con los ojos muy abiertos por el miedo y la resolución. Quiero ayudar. Sé que soy solo una niña, pero no puedo dejar que hagan esto. Me dejaron porque era diferente, pero no dejaré que destruyan vidas inocentes. Bobby sintió la oleada de orgullo y determinación. Esta joven que había pasado por tanto estaba dispuesta a enfrentarse a su propia gente. Por el bien mayor, era un testimonio de la fuerza de su carácter y el potencial de crecimiento más allá de la dura cultura en la que nació. Estamos contigo, Ri, dijo firmemente. Haremos todo lo que podamos para detenerlos. La tripulación comenzó a reunir inteligencia, reuniendo toda la información que pudieron encontrar sobre los planes de los Zen. Era una carrera contra el tiempo mientras la amenaza del arma se cernía sobre ella. La flota humana ofreció su ayuda, proporcionando recursos y experiencia adicionales. Juntos trabajan incansablemente hackeando en las comunicaciones individuales, analizando las transmisiones interceptadas y consultando con otros aliados. Sus esfuerzos dieron frutos cuando descubrieron una serie de coordenadas de un planeta inexplorado en un sistema remoto. Los datos sugirieron que era el campo de pruebas del arma. Bobby sabía que no tenían otra opción que investigar a pesar de los riesgos. Los Cinei eran despiadados y cualquier interferencia probablemente provocaría una respuesta severa, pero las posibles consecuencias de una acción eran mucho peores. Mientras los emus se preparaban para la misión, las tensiones aumentaban. La tripulación comprendía lo que estaba en juego y los peligros a los que se enfrentaban. La posibilidad de volver a encontrarse con los Ceni, o peor aún. El arma en sí era muy real, pero estaban unidos en su propósito. Ya no solo protegían a los Ceni, luchaban por la seguridad de toda la galaxia. Estaban decididos a contribuir. Trabajó en estrecha colaboración con la tripulación. Compartió todo lo que sabía sobre las tácticas y la tecnología de los Ceni para ayudarlos a planificar su enfoque. Su conocimiento resultó invaluable y la tripulación recibió con agrado sus ideas. A pesar de su juventud, se había convertido rápidamente en una parte integral de su equipo. Llegó el día de la partida y los emus pusieron rumbo a la galaxia. Coordenadas, a medida que se acercaban al sistema, se encontraron con un denso campo de asteroides, una barrera natural que protegía al planeta. Navegar a través de él sería peligroso, pero era su única opción. Las habilidades de la tripulación se pusieron a prueba mientras maniobraban la nave a través del campo traicionero, evitando colisiones y manteniendo el sigilo mientras atravesaban la capa final de asteroides. El planeta apareció a la vista. Era un mundo árido, su superficie marcada por cráteres y barrancos. El Cini claramente había estado probando su arma aquí, dejando atrás un páramo desolado a la vista.
llenó a la tripulación con una mezcla de horror y determinación. No podían dejar que esta arma se desatara en mundos poblados. Bobby dio la orden de comenzar el reconocimiento. Necesitaban recopilar la mayor cantidad de información posible sobre el estado del arma y cualquier presencia de Sidney. La tripulación trabajó rápidamente desplegando drones y escaneando la superficie. No pasó mucho tiempo antes de que detectaran una gran instalación fuertemente custodiada y emitiendo lecturas de energía extrañas. Era el epicentro de la devastación del planeta. Y probablemente el corazón del desarrollo de armas. La situación era clara. Tenían que deshabilitar la instalación y evitar que el CNI completara su trabajo. Sería una misión peligrosa, pero las apuestas eran demasiado altas. Para dar marcha atrás, la tripulación se preparó para la tarea que tenían por delante, sabiendo que el destino de incontables vidas dependía de su éxito con los Emis. Envueltos en la sombra del planeta árido, la tripulación se preparó para la misión más peligrosa que habían emprendido: la instalación de Zen. Un extenso complejo de metal y piedra se alzaba en el horizonte, fuertemente fortificado y custodiado por una pequeña flota de naves. La presencia de estas naves confirmó sus temores. El arma estaba cerca de completarse y se estaban quedando sin tiempo. Bobby Howard estaba de pie en el puente. Su expresión sombría pero determinada se dirigió a su tripulación. El peso de liderazgo sobre sus hombros. Hemos llegado hasta aquí juntos y enfrentamos probabilidades imposibles, pero esta es la culminación de todo por lo que luchamos. No podemos dejar que el CNI despliegue esa arma. Hay demasiadas vidas en juego, Jack. El primer oficial intervino con voz firme. Nuestra mejor oportunidad es un enfoque de dos frentes. Enviaremos un equipo pequeño para infiltrarse en las instalaciones y sabotear el arma, mientras el resto de nosotros proporcionamos una distracción para alejar la atención de los S del equipo de infiltración. Alex, el ingeniero, asintió. He equipado algunos de nuestros drones con cargas EMP que deberían ayudarnos a deshabilitar sistemas clave y crear caos, pero tendremos que ser precisos. No podemos permitirnos ningún error real. De pie, junto al personal superior, sintió una mezcla de miedo y determinación. Nunca había sido parte de algo como esto antes, pero sabía lo que estaba en juego. Su presencia había traído este peligro sobre el Artemis, pero estaba decidida a llevarlo a cabo. Se ofreció como voluntaria para unirse al equipo de infiltración, a pesar de la renuencia inicial de la tripulación. Su conocimiento de sistemas de escenografía podría ser la clave de su éxito. El equipo estaba reunido cuerpo real, Jack, y un puñado de otros que se especializaban en operaciones encubiertas, se vistieron y abordaron un pequeño transbordador preparado para aterrizar, sin ser detectados cerca de la instalación, mientras se acercaban a la superficie del planeta. La tripulación, de regreso al Aramus, comenzó su ataque de distracción. Las naves de escenografía respondieron de inmediato, enfrentándose de cerca al Artemis en una batalla feroz. Fue una danza caótica de fuego láser y maniobras evasivas cada lado, tratando de ser más astuto que el otro bajo la cobertura de esta distracción. El transbordador se deslizó a través de las defensas de la instalación y aterrizó en un lugar oculto. El equipo desembarcó rápidamente, moviéndose sigilosamente hacia el complejo. El paisaje era duro e implacable. El aire estaba denso con el olor acre de metal quemado mientras se acercaban. Vieron el alcance total de las medidas de seguridad de la instalación: guardias de patrulla, torretas automatizadas y drones de vigilancia. Riel lideró el camino usando su conocimiento para guiar al equipo, pasando los puntos de control de seguridad y hacia el corazón de la instalación. Se movieron con precisión silenciosa, desactivando alarmas y evitando ser detectados. Cuanto más se adentraban, más se daban cuenta de la verdadera escala del potencial del arma. La instalación albergaba un enorme núcleo de energía. Su poder, más allá de todo lo que habían visto, si se activaba, podía desatar destrucción. En una escala inimaginable. Cuando llegaron a la sala de control central, se encontraron con su mayor desafío. Hasta el momento, un escuadrón de soldados montaba guardia, sus armas listas. Un tiroteo estalló, el espacio confinado resonando con el
Sonido del fuego de Blaster, el equipo luchó valientemente usando todos los trucos y tácticas que conocían, cuerpo empuñando un blaster con práctica de carrete cubierto mientras accedía a los sistemas de control. A pesar del caos, Rael se concentró en su tarea, pasó por alto los protocolos de seguridad, sus manos volando sobre la consola, tuvo que desactivar el núcleo y evitar su activación mientras la batalla se desataba a su alrededor. Encontró la secuencia de comandos que necesitaba con una respiración profunda. Inició el procedimiento de apagado, su corazón latía con fuerza en su pecho. Las luces parpadearon mientras el sistema de la instalación luchaba por hacer frente a la repentina pérdida de energía. Los soldados se dieron cuenta de que su arma estaba siendo saboteada. Lucharon con renovada ferocidad. El equipo de infiltración fue llevado a sus límites, pero se mantuvieron firmes. Rile, sus dedos temblorosos, completaron el apagado. Justo cuando el último de los soldados Cini cayó, un silencio inquietante se instaló en la habitación, mientras el núcleo de energía se apagaba. La amenaza del arma había sido neutralizada. Al menos por ahora, el equipo se reagrupó rápidamente, sabiendo que tenían poco tiempo antes de que llegaran los refuerzos que necesitaban extraer en Rend. Debus, con los semis, mientras regresaban al transbordador Riil, sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Habían tenido éxito, pero el costo había sido alto. La batalla con las naves, Cine seguía arriba y la instalación ahora estaba en alerta máxima. Sabían que tenían que escapar rápidamente o arriesgarse a ser capturados, o peor aún, el transbordador se levantó. El equipo a bordo vio que la instalación se encogía debajo de ellos. Se comunicaron con los Aremis para coordinar su extracción en medio del caos de la batalla espacial en curso. Los semis maniobraron, esquivando hábilmente el fuego enemigo y creando una apertura para que el transbordador atracara mientras reingresaban a la nave. B sintió una ola de alivio. Habían dado un golpe significativo contra el CNI en sus planes, pero sabía que esto era solo el comienzo. Los Cine no tomarían esta derrota a la ligera y su persecución probablemente se intensificaría. La tripulación del Archus había enfrentado probabilidades increíbles y emergió victoriosa. El camino por delante era incierto. Habían forjado una gran amenaza, pero también sabían que el deseo de venganza de los Zen sería implacable mientras se preparaban para abandonar el sistema. Bobby miró a su tripulación cansada pero resuelta. Habían evitado el desastre, pero su lucha estaba lejos de terminar. El Artemis saltó al hiperespacio, dejando atrás el planeta desolado y el arma desactivada. Habían salvado incontables vidas, pero el costo había sido grande. Ahora tenían que reagruparse, reunir sus fuerzas y prepararse para el siguiente desafío para el cuerpo real. Y la tripulación, el viaje estaba lejos de terminar. Habían demostrado su coraje y compasión, pero la galaxia seguía siendo un lugar peligroso. Y su misión de protegerla continuaba. La tripulación del Artemis apenas había escapado de la instalación cinematográfica cuando el alcance total de sus acciones comenzó a propagarse por la galaxia. Las noticias de su misión se extendieron, pintándolos a ambos como héroes y fugitivos dependiendo de quién contara la historia. Para muchos eran valientes defensores que habían evitado un cataclismo. Para otros, particularmente dentro del gobierno Sydney, eran radicales peligrosos que habían desafiado a una especie poderosa y expuesto sus planes mientras el Aramus viajaba a través del hiperespacio. La tripulación se reunió en el comedor de la nave para discutir sus próximos pasos. La atmósfera estaba tensa, pero decidida. Bobby Howard, siempre el capitán, se paró a la cabeza de la mesa. Considerando su precaria situación, hemos detenido un arma, pero el seno, no aceptaremos esto de brazos cruzados, comenzó su voz cargando un peso de responsabilidad. Probablemente nos perseguirán y no podemos depender de permanecer ocultos para siempre. Necesitamos aliados y debemos planificar nuestro próximo movimiento con cuidado. Jack, el primer oficial, asintió con la cabeza. Los S tienen recursos y una fuerte presencia militar. Necesitamos encontrar un puerto seguro donde podamos reagruparnos y reunir apoyo. Helix, el ingeniero, sugirió comunicarse con otras especies y facciones que puedan simpatizar con su causa. Hay muchos grupos que se oponen al dominio de los S. Si podemos unirlos, podríamos tener una oportunidad real.
Escuchó en silencio, absorbiendo la gravedad de su situación. Sintió una mezcla de miedo y determinación. Siempre había sido una forastera, incluso entre su propia gente, pero ahora era parte de algo más grande, una lucha por la justicia y la protección de vidas inocentes. Sabía que el seno no se detendría hasta que se vengaran y estaba decidida a ayudar a prevenir eso. Mientras la tripulación discutía sobre posibles aliados, el sistema de comunicación de la nave cobró vida. El mensaje prioritario de la Tierra estaba llegando. Bobby se movió rápidamente hacia la consola. Su corazón se aceleró. La cara de la almirante Nell Trenton apareció en la pantalla con expresión severa y grave. Capitán Howard, hemos estado monitoreando su situación de cerca. Comenzó su T, recortada. Sus acciones han puesto a todo el sector en alerta máxima. El SNU está exigiendo su rendición inmediata y amenazan con intensificar el conflicto si no cumple. Bobby apretó la mandíbula. Almirante, usted sabe que no podemos rendirnos. El arma S representaba una amenaza inimaginable. Tuvimos que actuar. El lado del almirante. Sus rasgos se suavizaron ligeramente. Entiendo su posición, Bobby, pero las consecuencias políticas son severas. La Federación Humana Unida está bajo una inmensa presión. No podemos apoyar oficialmente sus acciones, pero hay quienes creen en lo que está haciendo. No está solo, pero debe tener cuidado. El CNI tiene una larga historia y no está por encima de usar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. Bobby asintió apreciando su sutil apoyo. Continuaremos haciendo lo correcto. Almirante, nos dirigimos a buscar aliados y reunir apoyo. Los S necesitan ser detenidos. La expresión del almirante se puso serio de nuevo. Tenga cuidado, capitán, y recuerde que está caminando sobre una delgada línea. La Federación no puede protegerlo. Si las cosas salen mal con eso, la transmisión terminó dejando a la tripulación en un pesado silencio. Estaban solos y el camino por delante estaba lleno de peligros, pero estaban decididos en su misión ellos. Continuarían luchando por la justicia, incluso si eso significaba desafiar a poderosos adversarios. El Artemis fijó rumbo a un sistema estelar cercano conocido por ser un refugio para aquellos que se oponían a la influencia sinina. Era un movimiento arriesgado, pero necesitaban encontrar aliados que los apoyaran contra la amenaza inminente. Mientras viajan, la tripulación se preparó para los desafíos que se avecinaban, fortificando la nave y perfeccionando sus estrategias. Cuando llegaron al sistema, fueron recibidos por una pequeña flotilla de naves. La líder, una vieja amiga de Bobby, llamada Capitana Serena Holt. Serena les dio la bienvenida a bordo de su nave. Serena era una veterana experimentada conocida por su feroz independencia y su fuerte sentido de la justicia. Bobby, seguro que sabes cómo provocar problemas. Ella lo saludó con una sonrisa, pero me gusta que eso mantenga las cosas interesantes. Bobby le devolvió la sonrisa, agradecido por su apoyo. Serena, necesitamos tu ayuda. El CNI está planeando algo grande y debemos detenerlos. Serena asintió con la cabeza y su expresión se volvió seria. He escuchado los rumores. Tenemos algunas naves aquí y muchas personas que no están muy contentas con el cine. Estamos dispuestos a ayudar, pero necesitamos un plan. Mientras los dos capitanes discuten estrategias, se encontró explorando la nueva nave. Se maravilló con la diversa tripulación, una mezcla de humanos y otras especies, todos unidos por una causa común. Sintió una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. En la sala de reuniones, los líderes describieron su plan. Formarían una coalición de naves y facciones para oponerse al cine. Sería una tarea difícil, pero si pudieran reunir suficiente apoyo, podrían tener una oportunidad contra el régimen opresivo. Mientras finalizaban sus planes, la urgencia de su misión pesaba sobre ellos. Sabían que la coalición no se quedaría de brazos cruzados. La tripulación del EMIS y sus nuevos aliados estaban a punto de enfrentar uno de sus mayores desafíos, pero habían encendido una chispa y ahora tenían que mantener viva la llama luchando por un futuro libre de tiranía. El Artemis y sus aliados comenzaron a acercarse a los miembros potenciales de su coalición, difundiendo la palabra sobre la peligrosa arma de la coalición y la amenaza que representaba para la galaxia. La respuesta fue mixta. Mientras que muchos simpatizaban con la causa, el miedo a las represalias de la coalición los mantuvo cautelosos. Sin embargo, un creciente número de naves y facciones prometieron su apoyo formando una alianza incipiente decidida a resistir la opresión del sí.
A medida que la coalición crecía, también lo hacían los desafíos logísticos. Las diversas facciones tenían diferentes tecnologías, culturas y doctrinas militares. Coordinar sus esfuerzos requería diplomacia, paciencia y un compromiso compartido con la causa. Bobby y Serena trabajaron incansablemente para unir al diverso grupo, encontrar un terreno común y generando confianza entre los miembros. Gale siguió desempeñando un papel crucial al compartir su conocimiento de los cine y sus tácticas. Se había convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia para la coalición. Su historia inspiró a otros a oponerse a la tiranía de los cine. Habló con las tripulaciones de las naves aliadas y compartió sus experiencias y las razones por las que eligió luchar junto a los humanos. Sus palabras resonaron en muchos y fortalecieron su determinación. Mientras tanto, los cine no estaban inactivos. Habían comenzado a movilizar sus fuerzas. Preparándose para una confrontación, el gobierno de Cine estaba enfurecido por el desafío de los Artemis y sus aliados, y estaban decididos a aplastar la rebelión. Enviaron exploradores y espías. Reunión de inteligencia sobre los movimientos y planes de la coalición. Una noche, cuando los líderes de la coalición se reunieron para una reunión de estrategia, recibieron una transmisión urgente de uno de sus exploradores periféricos. Se había detectado una flota que se dirigía hacia su posición. La sala quedó en silencio cuando la implicación se hundió. Los cines se estaban preparando para una gran ofensiva. Sabíamos que esto iba a suceder, chico, dijo. Rompiendo el silencio, van a intentar acabar con nosotros antes de que podamos reunir más apoyo. Necesitamos estar listos. Serena asintió. Tenemos que hacer nuestra posición si podemos mantenerlos a raya y demostrar que somos una fuerza a tener en cuenta. Podría inspirar a más facciones a unirse a nosotros. La coalición entró en acción preparándose para la inminente batalla. Las naves estaban armadas, se establecieron posiciones defensivas y se idearon estrategias. La tensión era palpable, pero había también un sentido de unidad y propósito. Estaban luchando por una causa justa y no se echarían atrás cuando la flota S se acercara a las fuerzas de la coalición. Tomaron sus posiciones. La inmensidad del espacio pareció encogerse, mientras las dos fuerzas se acercaban la una a la otra. Los Artemis en Minosetsorn, el centro de la flota de la coalición, estaban listos. Bobby observó los sensores. Su corazón latía con fuerza. Este era el momento en el que se habían estado preparando. La flota S emergió del hiperespacio, una formidable serie de naves de guerra, erizadas de armamento. Las fuerzas de la coalición mantuvieron su posición, sus naves formando una línea defensiva. La tensión era casi insoportable, el silencio antes de la tormenta. Entonces la Cine abrió fuego y la batalla estalló en un resplandor de luz y sonido. El Artemis y sus aliados respondieron al fuego. Sus naves zigzaguearon y esquivaron en un caótico ballet de explosiones de combate que sacudieron el vacío mientras las naves de ambos lados eran alcanzadas. Los CNI eran implacables. Su superioridad numérica presionaba con fuerza contra las defensas de la coalición, pero la coalición luchó con determinación e ingenio. Usaron su conocimiento del terreno y sus diversas tecnologías a su favor, lanzando ataques sorpresa y ejecutando atrevidas maniobras. El Artemis jugó un papel crucial coordinando la defensa y atacando objetivos críticos dentro de la flota de Cine. Riel, aunque no estaba en las líneas del frente, monitoreaba las comunicaciones y transmitía información vital. Sus conocimientos sobre las tácticas resultaron invaluables para ayudar a la coalición a anticipar y contrarrestar los movimientos enemigos. Sintió una mezcla de miedo y aceleración al saber que mucho dependía de esta batalla. A medida que la lucha se intensificaba, quedó claro que el Cine había subestimado la resolución y el ingenio de la coalición. La marea de la batalla comenzó a cambiar. Las fuerzas de la coalición se mantuvieron firmes e incluso hicieron retroceder a la flota S, que enfrentaba una resistencia inesperada. Comenzó a flaquear. El punto de inflexión llegó cuando un grupo de naves de la coalición logró abrir una brecha en las defensas de las naves insignia S. Un grupo de abordaje atrevido liderado por Serena se infiltró en la nave y apuntó a su centro de comando. La batalla en el interior fue feroz, pero los cazas de la coalición pudieron
deshabilitar los sistemas de la nave insignia, arrojando a la flota del Sol al desierto con su estructura de comando interrumpida. Las fuerzas S comenzaron a retirarse. La coalición los persiguió, aprovechando su ventaja y asegurando el campo de batalla. Los aplausos estallaron en toda la flota de la coalición cuando las naves solares saltaron al hiperespacio, huyendo de la pelea que la coalición había ganado. Una victoria significativa, pero el costo fue alto. Se perdieron varias naves y se sacrificaron muchas vidas. Los sobrevivientes lloraron a sus camaradas caídos, pero también sintieron un profundo sentido de orgullo y logro. Se habían enfrentado a un enemigo poderoso y emergieron victoriosos cuando la coalición se reagrupó. Bobby se dirigió a la flota. Hemos demostrado a la galaxia que no somos miedo de defender lo que es correcto. Nos enfrentamos al Sol y ganamos, pero esto es solo el comienzo. Tenemos que seguir luchando, seguir avanzando juntos. Podemos crear un futuro donde todos estemos libres de opresión. Sus palabras fueron recibidas con aplausos resonantes. La coalición era más fuerte que nunca, unidos por una causa común. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Habían demostrado que podían oponerse a la tiranía y continuarían luchando por una mejor galaxia. La victoria de la coalición sobre la flota Seno fue un punto de inflexión en la lucha por la libertad. Las noticias de la batalla se extendieron, rápidamente inspirando esperanza y coraje entre los grupos oprimidos en toda la galaxia. Las filas de la coalición aumentaron a medida que más naves y facciones se unieron a su causa, ansiosas por oponerse a la Seno, y sus aliados. A medida que la coalición crecía, también lo hacía la complejidad de sus operaciones. Bobby y Serena trabajaron incansablemente para coordinar los esfuerzos del diverso grupo, equilibrando las necesidades y preocupaciones de las diversas facciones. Fue una tarea desafiante, pero estaban unidos por una visión compartida de una galaxia libre y justa. Real continuó desempeñando un papel vital en los esfuerzos de la coalición. Su perspectiva única y su conocimiento del cine eran activos invaluables. Se convirtió en un símbolo de los ideales de la coalición, un testamento viviente del poder de la compasión y la unidad. Su presencia recordaba a todos la importancia de su lucha y lo que estaba en juego. Los Senos, que se tambaleaban por su derrota, se vieron obligados a reevaluar sus estrategias. Intensificaron su campaña de propaganda, tratando de pintar a la coalición como radicales peligrosos, pero sus esfuerzos fueron en gran medida ineficaces. La galaxia había visto el coraje y la convicción de la coalición y cada vez más personas se unían a su causa. La coalición, el siguiente gran desafío era establecer una base de operaciones segura y protegida. Necesitaban un centro central donde pudieran coordinar sus esfuerzos, reparar sus naves y brindar apoyo a sus miembros. Después de una cuidadosa consideración, eligieron una estación espacial abandonada ubicada en un sector neutral. La estación era lo suficientemente grande para acoger a su creciente flota y estaba situada estratégicamente para monitorear los movimientos de los cineastas. A medida que la coalición se instalaba en su nueva base, comenzaron a planificar sus próximos movimientos. Sabían que necesitaban seguir construyendo alianzas y reuniendo apoyo. También necesitaban prepararse para la posibilidad de otro ataque Cini. Era poco probable que los Cini dejaran pasar su derrota sin oposición, y la coalición necesitaba estar lista en medio de estos preparativos. Real continuó luchando con sus sentimientos. Había encontrado un nuevo propósito con la coalición, pero también luchaba con el peso de su pasado y la incertidumbre de su futuro. Sabía que era diferente incluso entre los diversos miembros de la coalición, pero también sentía un profundo sentido de pertenencia, una conexión con las personas que habían arriesgado todo para protegerla. Un día, cuando Real estaba caminando por el planeta, en los pasillos de la estación se encontró con un grupo de niños que jugaban en un área abierta. Se reían y se perseguían. Su alegría era contagiosa. Real los observó con una pequeña sonrisa en su rostro. Sintió una punzada de tristeza al recordar su propia infancia, una época de aislamiento y miedo, pero también sintió esperanza. Estos niños estaban creciendo en un mundo nuevo, uno en el que podrían estar libres de la opresión siniestra. Mientras observaba a uno de los niños, una niña humana joven se dio cuenta de Real y corrió hacia ella. «Hola, soy Lena»,
dijo la niña con una sonrisa brillante. ¿Quieres jugar con nosotros? Hel dudó, sorprendida por la invitación. Miró a Lena y vio la inocencia y la franqueza en sus ojos. Era un marcado contraste con el miedo y la sospecha que había encontrado a menudo en su pasado. No estoy segura. Real respondió. Sintiéndose insegura, Lena inclinó la cabeza. Su sonrisa era firme. Está bien. Puedes mirar si quieres. Nos gusta hacer nuevos amigos. Real sintió que una calidez se extendía por ella. Asintió con la cabeza. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Gracias, Lena. Creo que me gustaría eso como Lena. Corrió de regreso para unirse a sus amigos. Sintió una sensación de paz que se apoderó de ella. Se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos y peligros, había encontrado una nueva familia entre la coalición. Estas personas la habían aceptado, por lo que era, y luchaban por un futuro donde todos pudieran vivir en paz y libertad. A medida que pasaban los días, la coalición siguió fortaleciéndose. Establecieron canales diplomáticos con gobiernos comprensivos, consiguieron recursos vitales y entrenaron a sus fuerzas. Se estaban convirtiendo en una fuerza formidable, capaz de desafiar al Seno y a sus aliados. Bobby, Serena y los otros líderes sabían que el camino por delante no sería fácil. Los Cine eran un grupo poderoso y determinado. AR y la coalición enfrentarían muchas más batallas, pero también sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Estaban luchando por un futuro donde las personas pudieran vivir sin miedo, donde la justicia y la compasión prevalecieran. Mientras estaban en el puente de los semis mirando las estrellas, Bobby sintió una profunda sensación de orgullo y determinación. Habían llegado tan lejos y habían logrado tanto, pero su viaje estaba lejos de terminar. Continuarían. Luchar, seguir construyendo y seguir esperando para la tripulación del Aremis, los miembros de la coalición y todos aquellos que soñaban con una galaxia mejor. El camino a seguir estaba claro. Permanecerían juntos, enfrentarían cualquier desafío que se les presentara y construirían un futuro donde todos pudieran ser libres y así, con las estrellas como guía y esperanza en sus corazones. Emprendieron el siguiente capítulo de su viaje, listos para enfrentar lo que la galaxia les tuviera reservado porque sabían que mientras permanecieran unidos no habría desafío que no pudieran superar.